Estamos para servirles. Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1, el capítulo 17 de Primera de Reyes. Pero antes de eso acudamos al Rey de Gloria para que nos asista. Amén. Incline su rostro. Señor, te damos gracias. Te bendecimos por habernos dado el privilegio de estar en este lugar. Gracias, precioso Santo, mi Señor. Coloco la vida de cada uno de mis hermanos, conocidos, familiares, amigos, Señor, delante de ti, para que por favor tu Espíritu Santo los asista en el conocimiento y la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, asiste nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que no salgamos de acá como entramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la bendita palabra del Señor en el Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. ¿Vino palabra de quién? De Dios. ¿A quién? A Elías. ¿A quién? A Elías. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Quién bebía y comía? Elías. ¿Quién le envió? Dios. Muy bien, Dios. Yahvé Dios. Versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Quién se levantó y fue? Muy bien. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió. ¿Quién respondió? La viuda. ¿A quién? A Elías. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, Yahvé, Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja, escuche, subraya ahí, no escaseará. Subraye la palabra no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Subraye 2 palabras: escasear y disminuir. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16, subráyelo todo. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija, ¿qué? Menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Oh Rey, diga amén. Diga amén. Bien, por favor, ajuste sus cinturones, que empezamos un vuelo bien especial por la palabra. Amén. Amén. Ajuste su mente, sus sentimientos, sus emociones,
porque la palabra que viene para el día de hoy es muy poderosa. Alentará sus corazones, restaurará sus almas y edificará su espíritu. Amén. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Mi suegra y mi suegro, qué bendición. Ellos siempre animando. ¿Cuántos lo creen? Bien. Escuche, déjeme hacer una introducción. Hoy no enviamos saludos. Estamos como en deuda hace tiempo, pero bueno, saludamos al pastor Steve en Boston, a nuestro hermano Christopher en Puerto Rico, a nuestra hermana Mari en Boston, a los pastores en Armenia y Pereira. Gracias por seguirnos, por escucharnos. Les bendecimos a todos ustedes. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen en vivo por los diferentes medios. Esperamos que esta sea una palabra de gran bendición para todos ustedes. Gracias por seguirnos en Chile, nuestros hermanos en Paraguay, nuestro hermano Leonardo en Argentina, muchas gracias. Nuestros hermanos en México, gracias por seguirnos allá en Cancún. Gracias a la nueva iglesia que se está fundando, gracias de verdad. Y gracias por sus oraciones y aliento y los mensajes que recibo a diario. Muchas gracias de aliento, gracias a todos ustedes. Si se me queda alguno sin saludar, hermano, ore por mí. Dice, escuche, déjeme hacer una introducción. ¿Cuántos saben que las noticias, los periódicos, los medios no auguran el mejor futuro para la economía mundial? La condición política y económica de nuestras naciones hoy es bien compleja. Cuando tú entras a los diferentes periódicos como El Universal, El Mundo, cuando das Miami Herald o New York Times en español, tú te das cuenta allí cómo lo que se visualiza a futuro es una crisis económica absoluta. Estados Unidos por este tiempo alcanzó la cifra récord en los últimos 70 años, como nunca antes, vertiginoso en su crecimiento de deuda externa, 14 billones de dólares. Es la nación hoy más endeudada del planeta. Es la nación más endeudada hoy. Se supone que es un gran imperio no solamente económico, político, sino militar. Mas sin embargo, es una nación completamente endeudada. Es una nación que, como lo describe la CBS, dice: la deuda de Estados Unidos es básicamente el comienzo del fin. Se acerca un colapso económico mundial. No tienen cómo pagar y lo más tenaz de todo este cuento es que no hay un plan de cómo pagar. Y si vamos a hacer un análisis juicioso, cuidadoso, pero no tan minucioso, nos vamos a dar cuenta que así están los diferentes países. China acaba de declarar que pues no debe los 14 billones, pero está por el orden de los 2 billones de dólares, con un déficit del 2%, siendo Estados Unidos el país que más le debe a China. Europa en el caos más grande, la zona euro, Italia, Grecia, Portugal, con unas deudas que sobrepasan cualquier dimensión sostenible. Italia también acaba de declarar que su deuda externa acaba de crecer en el último tiempo y no hay cómo pagar. Rusia dice: le acabo de pagar a Ucrania, le acabo de pagar a Eslovenia, acabo de pagar a la antigua Unión Soviética, no tengo deudas con ustedes, mas sin embargo, aunque no tengo deuda, no tengo cómo sostener lo que tengo hoy. Y si seguimos adentrando, pues obviamente las noticias siguen siendo no tan halagadoras. Japón endeudado también. O sea, tú ves continente por continente y lo que se avisora es completamente una crisis económica mundial. Ya vemos cómo en sectores como el África ni comida hay, no hay comida. Y pues no vayamos tan lejos de África, ¿no? Esto como para cerrar la boca un poquito. Tenemos aquí cerquita, muy cerquita, ni comida. Y ni se le diga eso el tema de armamentismo y de política. Estados Unidos amenazando a Corea que le va a atacar, Corea atacando a Estados Unidos, Rusia, China, Irak, Irán, en un conflicto que está como pareciera a punto de estallar y lo que ha creado en sus habitantes es puro estrés, depresión y desolación. Porque ¿qué habitante de un país puede dormir tranquilo sabiendo sin saber siquiera si esto mañana cuándo vaya a estallar? Y así se siguen avisorando cosas que no son para nada halagadoras. Virus y enfermedades que hasta hace un tiempo
no se conocían. Hoy ya vemos virus y enfermedades de diagnóstico que los médicos la han determinado como virus y enfermedades raros. El consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado en los jóvenes entre los 8 y los 12 años. Eso hace 25 años no se veía. Ya hoy chicos de 8 años son adictos al bazuco. Ya hoy hay otro tipo de medicamentos o de sustancias psicoactivas que alteran el sistema nervioso central en los jóvenes. Ni qué decir el desorden ambiental. Estamos viendo cómo la tierra cada vez gime, padece. A veces yo siento que estoy en Melgar o en Girardot, de los solazos que hacen en Bogotá tan terribles. ¿Cómo es posible que llegue la temperatura a 24 a 25 grados en Bogotá? Eso no se había visto nunca. Si aquí los cachacos de adeveras andaban con chaleco, saco y corbata y no sentían, y a veces hasta sentían frío, usaban gabardina y de ñapa a veces a las 6 de la tarde ruana. Pero hoy ya no se puede, hoy ya uno ve a la gente en manga sisa y short, lo que nos da como a entender que también el desorden es ambiental. El rico cada vez es más rico, el pobre cada vez quiere ser más rico, a costa de lo que sea. Entonces uno se impacta cuando ven estos programas como es Aeropuerto Alerta y uno encuentra gente que uno dice, pues, está inmenso, ¿por qué se metió en eso? ¿No? Pero quieren salir con facilidad, sin esfuerzo, sin perseverar, sin ningún grado de constancia. Bueno, y así seguiríamos aquí en una lista interminable de un paisaje muy sombrío. Y todo esto que les acabo de mencionar básicamente está dado porque la gente ha sacado a Dios de sus vidas. Los gobiernos sacaron al Señor de sus gobiernos. Sacaron a Dios de sus leyes, de sus mandamientos, preceptos. Las grandes universidades en Estados Unidos fueron fundadas por pioneros evangélicos cristianos. Hoy están mirando la posibilidad de que esa piedra que está en la mejor universidad de Estados Unidos, donde se hace una mención a Dios, sea quitada. Hoy, y no sé cómo estará, tengo que averiguarlo, cómo estará este proyecto que estaba corriendo en el Congreso de nuestra República de quitar la palabra Dios en el escudo de nuestro país, porque supuestamente eso agrede a una corriente de ateos. Y hay un proyecto, ¿no? Hay un proyecto de cómo sacar también en Estados Unidos el nombre Dios, confianza en Dios, ¿sí? Del dólar, ¿sí? De cómo también no excluir todo tipo de palabra que tenga que ver con Biblia. Todo esto está ocurriendo, queridos, amados, hermanos, amigos y familiares, porque la gente ha sacado a Dios de sus vidas. Todo esto ocurre es por eso. Y cada vez más vemos cómo algunos utilizan otra serie de métodos para tener tranquilidad. Entonces está de moda el Reiki, el Tikin, el Fikin, un montón de cosas marihuaneras que uno dice, Dios, ¿qué pasó aquí? De cosas que invitan a la meditación trascendental, que invitan a otro tipo de situaciones. Saque el potencial que hay en usted, ponga su mente en blanco y mire todo el poder que hay en usted. O sea, cosas como esa que le están ofreciendo a la gente solo con un propósito, que no incluyan a Dios en sus vidas. Todo esto ocurre es por eso, mis amados hermanos. La gente está buscando escapismos y desafortunadamente esos escapismos son de maldad. La perversión sexual está a la orden del día. Depravaciones que surgen del corazón humano y que son ejecutadas de una manera terrible y abominable. Como en las redes ahora estaban hablando de cómo tener que restaurar una perrita porque un animalito porque alguien la abusó sexualmente, un ser humano abusando sexualmente de un animalito. Pero ni que se diga que sale en uno de los periódicos de Sudamérica y dice matrimonio que abusaba de su hija sexualmente, su hija de 10 años. ¿Y cómo iba a abusar su mamá de usted? Le preguntan a la niña, si usted es una niña de 10 años, dice, utilizaba artefactos para abusar conmigo sexualmente. Las depravaciones a la orden del día. Y algunas que no puedo ni mencionar, que dan escalofrío.
O sea, el pasaje es completamente sombrío. Los medios electrónicos que se consideraron una gran ventaja para nuestro mundo, hoy se están convirtiendo en el peor enemigo para nuestros jóvenes. Hoy los medios electrónicos están absorbiendo toda su atención, sus sentidos, los están desviando, los están apartando, y los jóvenes están viendo cosas que eran anormales para nosotros hace 25, 30 años, las están viendo normal. Ahora, ¿son malos los medios electrónicos? No. Lo que es malo es el abuso. Y hoy inclusive hay un tratamiento, hace parte de un tratamiento dentro de las adicciones, adictos a la electrónica. Y es un tratamiento como tratar al de la cocaína, al de la marihuana, al del alcoholismo. Los medios electrónicos cada vez son más agresivos, masivos y dañinos. Sus contenidos son depravados en una gran mayoría de los casos. ¿Cómo puedes creer que hay alrededor de 33 millones de páginas de pornografía? Se editan alrededor de 120,000 videos de pornografía al día. 225 millones de imágenes de pornografía diarias. Es una abominación, es una aberración. Y las instituciones creadas por el Señor, diseñadas por el Señor, desmoronándose. La institución como la del matrimonio, como la institución como la del estudio de la palabra, todo esto cayéndose, desmoronándose. Hoy cada quien quiere llevar su vida, como dijo el tristemente célebre Frank Sinatra, mi vida a mi manera. Y terminan mal, terriblemente mal. Y como nos podemos dar cuenta, como diría CNN, el panorama mundial no es para nada alentador. Y eso es una realidad y no lo podemos ignorar. Ese es el mundo que habitamos hoy. Ni qué decir del tema ateísmo, que en el siglo XX y en el siglo XXI ha proliferado y ha crecido en gran manera. Ni qué decir de estas corrientes políticas que cada vez más se fortalecen, incitando a las nuevas generaciones a apartarse de Dios. Hay una tristemente célebre senadora que dice que la fe mía es la fe de un bruto. Quiero decirle, senadora, a usted que me escucha, ¿cuántos saben que me están llamando para insultarme? ¿Sabían? Qué bendición, qué bueno, ¿no? Quiero decirle a usted, honorable senadora, que mi fe no es bruta, por una sencilla razón: se necesita de una mujer para procrear, y se necesita de la semilla del varón para que se dé a luz. ¿Quién podrá ser más bruto? Y aunque esa es la realidad en la que nos movemos y el mundo en el que estamos, a nosotros los creyentes estamos en ese mundo y en esa realidad, y no podemos escapar de ese mundo ni esa realidad, porque estamos en el mundo. Pero nosotros los creyentes no somos de este mundo. Nosotros nos aferramos a sus promesas, a sus verdades, al cumplimiento de sus promesas. Aunque la hambruna, aunque la escasez, aunque ocurra lo que sea, el Señor siempre va a estar ahí para sustentarte, cuidarte, para levantarte y restaurarte. Él siempre va a estar ahí. Aunque el mundo diga no, la palabra del Señor, sus promesas y sus verdades van a ser manifiestas en un mundo como este para sus hijos. ¿Me estoy haciendo entender? Que el dólar bajó, que el petróleo bajó, que hay escasez. La Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado. Que hay déficit mundial económico, la Biblia dice: y no tendrás falta de ningún bien. ¿A quién le crees? ¿A la situación, la circunstancia, al mundo o a la palabra? ¿A qué te aferras? ¿A lo que ves o a las promesas? ¿Por qué vives? ¿Por lo que ves o por las promesas? ¿Por qué vives? ¿Cuál debe ser tu aliento hoy? Tu aliento y el mío debe ser el cumplimiento de las promesas de Dios para sus hijos. Amén.
por eso vivo yo, por eso me sostengo yo. Y aunque veamos esta realidad, viviremos y seremos sustentados por las promesas de su palabra. Porque así está escrito: el cielo y la tierra se desharán, pero su palabra permanecerá para siempre. Y veremos ustedes y yo el cumplimiento de las promesas. Pero ¿cuántos son amantes de las promesas y el cumplimiento? Todos. Pero vamos a ver a través de este texto cómo es que vemos el cumplimiento de esas promesas. ¿Por qué es que se da el cumplimiento de esas promesas? ¿Cuándo se da el cumplimiento de esas promesas? Estoy respondiendo las 6 preguntas básicas del método del estudio de la. Muy bien. Bueno, los que no escuchan, método inductivo del estudio sistemático y disciplinado de la palabra. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, por qué y para qué? Qué bueno, ¿no? Estudiar así, alejados de toda percepción marihuanera. Porque hoy lo que se está vendiendo es un evangelio de prosperidad, de mentira y de engaño. Hoy lo que se está enseñando son cosas completamente diferentes. Y la gente cree que este es el mundo diseñado para ellos. Y la gente cree que el reino de Dios es aquí ahora. Mentiras. Nosotros somos extranjeros en esta tierra, porque nuestra ciudadanía es del cielo. Amén. Muy bien. Vayamos al al capítulo 17 y vamos a detenernos en el 1. Oh rey. Oh rey. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Escuche, estamos hablando de Elías. Elías, un profeta del Señor. El compromiso leal de Elías con Dios es impresionante y nos representa un reto. A ti y a mí hay un reto. Escuche, Elías fue enviado para confrontar ¿a quién? A Acab. Elías fue para confrontar, no para consolar. Y habló las palabras de Dios al rey, que siempre rechazó su mensaje. Elías decía lo que el Señor le decía que dijera. El profeta escogió más seguir adelante y hablar y mantenerse en la verdad antes que contaminarse con el mundo, antes que aceptar las concesiones del mundo. Elías, como nosotros, luchó con sentimientos, sí. Mas sin embargo, Elías fue fiel a lo que el Señor le decía que tenía que hablar. Aún y que le costara a Elías. Mas sin embargo, Dios siempre le proveía de recursos. Siempre Dios estaba a su lado. Elías tenía una verdadera, única y auténtica relación con su Señor. Elías, aunque sintió temor por momentos, pero Elías, escuchen, perseveraba e iba adelante por lo que su Señor le decía que dijera. ¿Me estoy haciendo entender? Estamos hablando de Elías, un profeta como ningún otro, tal vez el más famoso, un profeta que predijo el comienzo y el final de una sequía de 3 años, un profeta que representó a Dios en una prueba de fuerzas contra los sacerdotes de Baal y de Acera, un profeta que decidió trabajar solo para su Señor. Mire lo que dice la Escritura. Va y le dice, cumple lo que dice el Señor. Va y habla con Acab. Y el Señor en el versículo 3 le da una instrucción y le dice: apártate de aquí. Subraye la palabra apártate. Y dice: y vuélvete al oriente y escóndete. El Señor sabía que la instrucción que le daba a Elías podía costarle la vida, mas sin embargo el Señor le da la solución y le dice: ¿sabes qué, Elías? Apártate de aquí, escóndete. Mire, hermano, no sé cuál es la circunstancia por la que usted esté pasando,
No sé cuál es la situación por la que usted esté pasando, pero una cosa sí le recomiendo. Una cosa sí quiero que tenga en cuenta. Por favor, aprenda a escuchar la voz del Señor y siga su instrucción. Amén. Dice que Elías en ese momento fue e hizo conforme, versículo 5, a la palabra ¿de quién? Del Señor. Ahora bien, sígame con cuidado, sígame con cuidado. Usted ve ahí que dice, apártate de aquí, subrayó, y le dijo, escóndete. ¿Usted encuentra ahí que Elías cuestionó? ¿Usted encuentra ahí que Elías le dijo, bueno, pero ¿por qué o qué? ¿Acaso no tengo el poder de su espíritu? A ver, ¿cómo así? Usted me manda que yo vaya y le diga a este man, y fuera de eso entonces ya me dice que me esconda y que me vaya. No, un momentico, ¿cómo así? Explíqueme por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no escogió otro? Señor, escógeme a mí, pero envía al de allí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿No se han preguntado el por qué Elías no lo hizo? ¿No habían notado que Elías no cuestionó? Pregunta, ¿cuántas veces has cuestionado a Dios? ¿Cuántas veces por tu situación o circunstancia has dicho, Señor, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Yo que soy tan bueno y tengo cara de sancuchufleto, y ¿por qué yo? Yo no violo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, no robo. ¿Por qué yo? ¿Sabe? El ser humano siempre está poniendo primero lo bueno que es antes que las instrucciones de Dios. Qué hábito tan terrible el del ser humano, de mirarse el ser humano tan bueno siempre y creer que como es bueno puede tomar las decisiones a su, y no es así. Elías no cuestiona, sino que dice en el versículo 5, y él hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Sí? Ahora bien, escuche. Dice que el Señor lo cuidó. ¿Le envió qué? Cuervos. ¿Que le traían qué? Pan. Y había un arroyo, ¿cierto? Los cuervos eran considerados animales inmundos. Quiero decirle con esto, si tú perseveras, obedeces la voz de tu Señor, por donde menos esperas, llega la bendición. Es increíble. Ahora bien, bendición sí, pero escucha, Señor, me sustentas, me envías la bendición, y hasta ahí vamos bien, ¿todos contentos? Sí, todos contentos, hasta ahí vamos bien. Yo me imagino a Elías, bueno, pues mande lo que sea, así sea con un marrano, un bocado de pan, no importa, pero bueno, estoy contento, ¿no? Y desde que mi vientrecito esté bien, pues no hay problema. Pero mire lo que ocurre. Pasados algunos días, versículo ¿qué? 7. Se secó el arroyo. Perdónenme que me ría, pero escuche, había sed, le envía agua, le envía pan. Oiga, ¿cómo así? ¿Cómo así? Ahora se secó el arroyo. ¿Cuántos en medio de que el Señor les está resolviendo no se quejan? ¿Cuántos en medio de una circunstancia adversa se quejan y no miran las bondades de su Señor en cuanto a su salud? No miran las bondades de su Señor en cuanto a dónde viven, cómo viven, tienen un techo, tienen vestido, pero se quejan. ¿Y qué dice la palabra? Escuche, ¿se secó qué? ¿Qué dice? Se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Señor, un momentico. A ver, pare aquí. ¿Cuántos no en su momento han dicho, bueno, vamos a hablar Dios, así pero bravos? A ver, usted en lo suyo y yo en lo mío. Hasta ahora yo he hecho lo mío, lo que usted me ha dicho y no me funciona. Y si tú miras lo de Elías, conforme a lo que Dios le había dicho, parece que no estaba funcionando. Porque Elías fue el que profetizó que durante 3 años no iba a llover. Tiene agua. Elías seguramente pensó, desde que yo tenga agua, el resto, pero también le faltó. Entonces, ¿cómo así, Señor? ¿Sequía y para mí también? Sí, para ti también. Se lo explico. ¿Cómo así, Señor? ¿Para mí también el sufrimiento y la aflicción?
Para mí también la necesidad y el no tener, sí, para ti también. ¿Y sabes por qué? Porque eso a ti y a mí nos va a enseñar siempre a depender de Dios. Las circunstancias adversas maduran. Y ni qué decir si se trata de matrimonio. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Bien, entonces ahora tome posición así firmecita y apriétese bien su cinturón, porque aquí viene lo bueno. Y dice, vino luego él palabra diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Aquí yo he dado orden allá a una mujer viuda que te sustente. ¿A quién? ¿A una mujer qué? Viuda. Que te sustente. ¿Cómo iba a sustentar si estaban en tiempo de sequía? Pensemos por un momento. Si había sequía, no había alimento. Si había sequía, no había qué. Ahora, si el Señor me dice a mí, mire, vaya que lo va a sustentar un matrimonio o lo va a sustentar un man, pues uno dice, bueno, pues está bien. Pero una viuda, si en ese entonces las viudas eran las que menos recursos económicos tenían. ¿Cómo así, Señor? Y sigue ahí la lectura, sígame ahí. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Sí dice así? ¿Sí dice así en el 10? O dice, entonces él se levantó y le dijo, no, Señor, yo con mujeres no trato. ¿Sí? O sea, lo envía al lugar más humilde y sencillo. ¿Cuántos saben que a veces cuando no se tiene empleo, se empieza por lo más humilde y sencillo? ¿Sabían? ¿No sabían? ¿Cuántos saben que cuando se dice iglesia y se quiere verdaderamente ser un líder o un servidor fiel, se empieza por lo más humilde y sencillo? ¿Sabían o no? Bien, pues aquí hay un rasgo bien particular. Siempre Dios te va a llevar a empezar por lo más humilde y lo más sencillo. El que anhela obispado, buena obra desea. O sea, el que anhela servir, está bien su intención, pero primero tiene que portarse humilde. ¿Cómo? Humilde. Humilde y sencillo. ¿Usted sabe por qué no hay adoración y alabanza hoy? Porque escasea la humildad y la sencillez. Sigamos. Y fue, hizo conforme a lo que Dios le dijo. Se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho. Pare ahí, escuche. ¿Cómo así, Señor? Tú me dices a mí que yo vaya donde una viuda. Yo toco a la puerta de esta viuda y en vez de que esta viuda me reciba con bombos y platillos, me dice que no tiene. ¿Lo han leído? No tiene. Pero ¿saben dónde está la virtud aquí? En que la viuda humilde y sencilla, a pesar de que esgrimió sus argumentos de no tener, hizo. ¿Qué hizo? Dio. Y le dice Elías, escuche. Ella respondió, bueno, para mí, para mi hijo, que lo comamos. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Sabe? Ella se ocupó primero de la instrucción que Dios le estaba dando a través del profeta. O sea, a ella le ocupó más agradar a Dios antes que a ella misma. Y mira la respuesta, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, ¿y qué?
Ella no se fue a orar ni a ayunar. Es que algunos son tan espirituales. Voy a orar y ayunar. Mire, hermano, sentido común. Das, recibes. ¿Qué que necesita una revelación de ultratumba? A ver. O que se le aparezca un ángel. Ahí está. ¿Ya? Ahí está reflejada la confianza de un hombre y de una mujer. ¿En quién? En su Señor. ¿En quién confías tú hoy? ¿Quién va a llenar tu tinaja? ¿Quién va a llenar tu vasija? ¿Quién? Pregunto. ¿Tu empleo? ¿Tus talentos? ¿Tus dones? ¿Quién va a llenar tu tinaja? ¿Tu dinero? ¿Quién va a llenar tu vasija? ¿Walter Mercado? ¿El horóscopo? ¿Quién? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Por qué caminas como abatido y con la frente abajo cuando Dios dio una promesa? ¿Por qué permites que ese espíritu de derrota te abata y te lleve a tristeza, incluso de muerte? Haz como dice tu Señor que tienes que hacer. Elías sintió temor, sí, tenía que enfrentar a Acab. Y enfrentó a Acab. Y Acab, escuche, era casado con una mujer llamada Jezabel. Jezabel, la palabra enseña que Jezabel figura como la mujer más perversa y depravada de la Biblia. Es más, Jezabel, hasta las escrituras, hasta su último nombre se pone como ejemplo de gente que rechaza a Dios. Apocalipsis 2:20. Jezabel depravada, bruja. Jezabel predominante. A esa tuvo que enfrentar. Enfrentó también ¿a quién? A Acab. ¿Qué dice Dios y la palabra de Acab? Ahí en el capítulo 16, versículo 29, escuche, dice la palabra: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y dice la Biblia, porque le fue ligera cosa andar en pecados de Jeroboam, sirvió a Baal y los adoró. Elías vivía en ese tiempo. ¿Ustedes creen que le tocaba fácil a Elías? Mire, hermano, escúcheme bien y guárdelo en su mente y en su corazón. En los peores momentos de la historia, en los peores momentos de tus días, de tu historia, de la historia de tu vida, haz un análisis y evalúa. Y la conclusión será: Dios estuvo conmigo. Entonces, ¿por qué tiemblas hoy de miedo? ¿Por qué tiemblas? Si tiemblas hoy de miedo es porque tú estás creyendo que tu vasija y tu tinaja la va a llenar alguien diferente a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? ¿Nos seguimos amarrando un poquito más el cinturón? Viene lo bueno. Escucha, aquí viene lo bueno. Jezabel era una mujer perversa. Había mandado asesinar a todos los profetas. A todos. El reinado de Acab era terrible y depravado. Fue un rey malvado. Se casó con Jezabel, una mujer pagana. Una mujer que trajo la adoración pagana. ¿Sabe qué hizo Elías? Elías los confrontó. Les dijo: ¿saben que ustedes son paganos, idólatras, malvivientes? Ustedes han sacado a Dios de Israel. Pero yo vengo no para consolarlos, yo vengo para exhortarlos, para hablarles la verdad. ¿Y sabe por qué lo hacía Elías? Porque Elías tenía la certeza de que su Señor iba a estar con él todo el tiempo. ¿Cómo evidenciamos, pastor, que el Señor está todo el tiempo? Muy sencillo. Dice: y Jehová dijo a Elías. O sea que Jehová y Elías tenían una relación. ¿Sabe qué te va a fortalecer en esos tiempos de aflicción para poder tomar decisión? Tu relación.
Si disminuyes tu nivel de oración, si no tienes nivel de oración, si no tienes intensidad de oración, no esperes la respuesta de Dios, no escucharás la voz de Dios. Si no tienes un estudio intenso con la palabra de Dios, un contacto diario, no escucharás la voz de Dios. Irás en tu propia dirección, como lo fue Acab y como lo fue Jezabel. No irás en la dirección de Elías. Y lo que es más tremendo, no verás la provisión como la vio la viuda. Escaseará en tu tinaja y en tu vasija. Escaseará en tu tinaja y en tu vasija. ¿Y sabe qué representa la harina y el pan? La palabra. ¿Y sabe qué representa la vasija y el aceite? El Espíritu Santo del Dios Altísimo. Entonces no esperes el consejo del Espíritu si tomas decisiones en tu propia sabiduría. No tomes, no verás ni escucharás la voz de Dios, no la escucharás si no acudes al pan. ¿Sabe cuál es el pan? Deja de estar escuchando mensajes marihuaneros que para nada edifican. Ve a la palabra, intensifica tu oración. Deja que el pan de vida te alimente y el aceite fresco te dé la dirección. ¿Me estoy haciendo entender? Sonrían que Cristo les ama. Muy bien. Sigue la palabra ahí. Escuche lo que dice con respecto a: y la harina de la tinaja, versículo 16, no escaseó, ni el aceite de la vasija, ¿qué? Menguó. ¿Conforme a qué? Muy bien. Ay, hermano, es que hay gente de cristianos que llevan 10 y 12 años y todavía hacen unas preguntas rarísimas, hermano. Pastor, ¿existe el infierno? Ay, hermano. Es que yo vi una predicación en Cunchanfle que dice que el infierno no existe. Es que yo vi una predicación en el Chanfle que dice que el diezmo no existe. Es que yo escuché una predicación en el Chanfle que dice, digo, pero ¿qué le pasa, hermano? ¿Y sabes por qué es esto? Porque no acude a las instrucciones de la palabra. Te aseguro, tú acudes a las instrucciones de la palabra y tu harina no faltará, ni el aceite para tu vasija escaseará. Amén. Aún en tiempo del que sea. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea que el niño de la viuda, ¿qué? Murió. ¿Me permite leer esta versión con respecto a eso? Permítame leer esta versión, porque aquí dice: y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. O sea, la mujer dijo: usted llegó a mi casa y aquí lo que llegó fue la ruina, llegó fue el diablo. Pensó ella, seguro. Pero así dicen aquí en este. Pero mire este texto como dice. Este texto dice algo bien especial, bien particular, que nos va a ayudar a ampliar un poco más y a entender un poco más cómo fue que. Le dice: tú eres hombre de Dios. ¿Viniste a ayudarme? ¿O viniste aquí solo para recordarme mis pecados y matar a mi hijo? ¿Sabe que así es el trato que recibe un hombre de Dios cuando exhorta a una persona? Cuando le dice: oye, tu hijo está muerto, muerto en sus delitos y pecados. Oye, tú estás muerto, muerto en tu pecado. ¿Usted a qué vino? ¿Usted vino a decirme cosas bonitas o a maldecirme? Voy a explicarle esto. En esa época existían Acab y Jezabel. Cambiaron la verdad de Dios por lo corruptible. Los levitas habían tenido que partir y partieron para Judá. O sea, ya no había quien enseñara la palabra limpiamente. Entonces se rodearon de falsos profetas y falsos maestros. 750 sacerdotes falsos, 750 profetas falsos. ¿Quieren escuchar el perfil de un falso profeta, de un falso predicador, de un falso... ¿Lo quieren escuchar? Escuchen. El falso profeta trabaja siempre con propósitos políticos para beneficio de ellos mismos.
¿Se les parece a algo hoy? ¿Sí o no? El falso profeta trabaja con propósitos políticos para beneficio de ellos mismos. ¿Cuántos saben que como iglesia somos apolíticos? No involucramos política. Si hay algún hermano entre nosotros que quiera ser político, haga su carrera de política, hágala. Pero no puede ser pastor, porque está cediendo sus derechos. Está invalidando la palabra, porque tendrá que someterse a los principios y preceptos, digámoslo así, o leyes o normas del partido al cual va a seguir. Y eso lo va a alejar de la verdad. ¿Me estoy haciendo entender? Falso profeta. ¿Sabe cómo se reconoce el falso profeta? El falso maestro. Abunda en posesiones, es excéntrico en su manera de poseer. Eso ocurría con los de esa época. ¿Se les parece algo ahora? Alguien dijo, es que tengo que cambiar de jet. Sí, en serio. Tengo que vamos a poner, cambiemos el nombre, Veladas de Victoria. Va a cambiar el nombre. Y dijo que tendría que cambiar su jet por este tiempo. Necesitaba uno más rápido porque lo necesitan a él mucho más rápido en otros países para su jornada de evangelización. Tremendo, hermanos. Tremendo. Otro famoso cantante, artista, ganador de premios Grammy, Cristianillo. Cristianillo, sí es un cristianillo. En su momento publicó un video en una de estas redes animando a su hijo a que fuera un hombre multimillonario. Entonces le pregunta después a su hijo, bueno, ¿y entonces qué piensas hacer en el nombre de Cristo? Hijo, primeramente seré multimillonario. Le compraré un jet a mi papá, te compraré un jet a ti, papá, le compraré un jet a mi mamá y para cada uno de mis hermanos un jet. Imagínense los principios bíblicos que le está enseñando. El ganador de muchos Grammys de la farandulilla cristiana. Falso profeta da un falso mensaje. Falso profeta, decían solo lo que el pueblo quería escuchar. Por eso Elías caía gordo. Por eso a Elías lo querían destrozar. Verdaderos profetas trabajan solamente con un propósito: que el pueblo crezca espiritualmente para servir a Dios y a sus semejantes. ¿Cuántos dicen amén? ¿O les gusta más el otro perfil? A ver, ¿les gusta el de los jets? ¿Sí? ¿Dónde estás parado? ¿De qué bando eres? No, mentira, de acá ni de acá no. De acá. ¿De dónde eres? Poseían poco o nada. Lo que quiere decir que el principio de ellos no eran las posesiones, era dar. ¿Cuántos muchas veces no piensan en dar porque les falta? ¿Sabían eso? Me impactó una frase de uno de mis autores favoritos, bien especial él, muy especial. Dice, no doy porque me hará falta. Esa es una realidad, ¿cierto? Si das puede faltar, ¿cierto? En el mundo esa es una ecuación, ¿cierto? En el mundo, allá afuera esa es una ecuación. ¿Está mal la ecuación? No, para el mundo no. Si yo doy me falta, ¿sí? En el mundo dice una persona, es que si yo doy me va a faltar para comprarme unos zapatos. Si yo doy me va a faltar para pagar la luz. Si yo doy me va a faltar para tal cosa. Pero la ecuación del Señor es, no me falta porque doy. Pocos amenes. No doy porque me hará falta, dice el mundo. Ahí usted no dice amén, ¿o sí? Ahí no falta el menso, pero bueno. Me falta, no me falta, escuche, no me falta porque doy. Dad y se os dará. Mis suegros, como siempre, haciendo barra. Muy bien. No me falta porque doy.
No, me voy a desquitar. Con uno de ustedes me quiero desquitar hoy. Ya sé con quién. No me falta porque doy. Esa es la ecuación correcta, hermano. ¿Por qué tiembla? ¿Por qué se asusta? Elías fue sustentado por su Señor. Y de una manera especial, verdaderos profetas decían solo lo que Dios les indicaba, sin importar lo poco popular que fuera su mensaje. ¿Cuántos creen que un mensaje como el de hoy puede ser atrayente para multitudes? No es cierto, no me vengan aquí a dar tampoco tanto ánimo. No es cierto, no es verdad. Si yo pongo un cartel aquí afuera que dice bien rimbombante, voy a poner un diseñador gráfico que me haga algo bien rimbombante y con luz de colores y que cambie. El título va a ser el siguiente, escuche. Hoy gran presentación. Venga y escuchará las mejores promesas de Dios para su vida. Perfecto, ¿hasta ahí vamos bien? No he dicho nada raro, todo está bien. Venga y escuchará las mejores promesas de Dios para su vida. Y más abajito dice ahí, predicador, con ustedes el predicador, el siervo inútil de Mauro Neva. ¿Vendrían? No, no diga mentiras. No vendría, hermano. Pero si le coloca ahí más abajito el profeta, ungido de Jehová, de maravillas, milagros, señales, prodigios. Eso es ya como que más, ¿no? Venga, platea a 150,000. General a 100,000. Y los que no tengan no entran. ¡Qué profeta de Dios! ¿Sí ven, mis hermanos? ¿A qué te vas a tener hoy? ¿A la voz del Señor y sus promesas? ¿A cumplir con sus preceptos, mandamientos? ¿A qué vas a acudir? ¿A qué piensas acudir? Terminemos acá. Terminemos. Mire lo que dice el versículo 18, vaya al capítulo 18, y vaya al versículo 19. Terminemos acá. Ya estamos por terminar. Capítulo ¿qué? 18. Versículo ¿qué? Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de ¿qué? Y los 400 profetas de que comen de la mesa de ¿quién? De Jezabel. Oiga, mire a quién se estaba enfrentando un siervo inútil. Porque ¿cuántos sabían que en ese tiempo veían a Elías como inútil? ¿Y saben por qué? Porque no hacía parte del staff de los profetas, de los reyes de ese tiempo. Porque ellos todo lo tenían. Elías no tenía nada. Elías no prometía nada. Elías no consolaba a nadie. Elías no fue, ni usted ni yo, fuimos diseñados para este tiempo de tanto pecado a consolar. Fuimos diseñados para exhortar, para llamar la atención. Oye, estás pecando, tu único Señor y Salvador, Él te va a redimir. No se congracie con el mundo. ¿Para qué llamó? ¿Para qué los llamó? Escuche. Entonces acá convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Me están siguiendo? Muy bien. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Escúchese, escuche lo que le voy a decir, míreme acá. Él les llama la atención y los exhorta porque ustedes tienen un pie en el mundo y otro en Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir creyendo que Dios es peace and love? ¿Hasta cuándo van a seguir relacionándose con el mundo? ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo ustedes van a seguir creyendo que el mundo es el que les provee y no Dios? ¿Hasta cuándo? Y termina aquí Elías diciendo lo siguiente, versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, entonces reunieron a los 950 de Baal, ¿se acuerdan? ¿Sí los leímos? Muy bien. Y a los otros también los reunieron, que eran más o menos en promedio 850 sacerdotes, ¿sí? Más bien las cuentas. Y dice, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Escuche, estos profetas, estos estaban esperando respuesta de un Dios que no era nuestro Dios. Pregunta, ¿de quién esperas tu respuesta? No es por el número, es por lo que se es. Si tu esencia es Dios, el poder viene de Él. Y muchos verán lo que es capaz Dios de hacer por medio de tu vida. Amén. Amén. Terminemos. Ya estamos aquí. Dice, escuche lo siguiente. ¿Sabes cómo les dice? Elías, ¿qué? Se burlaba. Hay una versión que dice que Elías les decía, oiga, ustedes le piden tanto a sus dioses. Yo creo que sus dioses están en el baño. Así es una versión, burlándose de ellos. ¿Por qué se burlaba Elías? ¿Por qué creen? Porque la confianza estaba en su Señor. No importa la circunstancia o la situación en la que te encuentres, confía en tu Señor. Si buscas otro Dios, serás causa de burla. ¿O no? Claro que sí. ¿Cuántas veces no le han dicho, ¿y dónde está su Dios? A ver, ¿cuál es su Dios? A ver, dice que tan radicales, tan severos, tan duros. ¿Dónde está su Dios? Y en el versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy, ¿cómo dice? Que yo soy tu líder en potencia. ¿Dice así? Dice que soy tu líder en potencia.